Martí Batres es doctor en estudios latinoamericanos, maestro en trabajo social y licenciado en Derecho. Ha cursado diplomados en gerencia política e investigación de la opinión pública, políticas sociales urbanas y otro en liderazgo político y social contra la discriminación. Ha publicado 17 libros, entre ellos Los derechos de las familias en la Ciudad de México, de políticas sociales a derechos sociales, construcción, deconstrucción y reconstrucción de los derechos sociales en América Latina. También es articulista en diversos diarios de circulación nacional. Se ha desempeñado como diputado local en la Ciudad de México, diputado federal y senador de la República. Fue el primer presidente nacional de Morena. Como servidor público, se ha desempeñado como subsecretario de Gobierno, secretario de Desarrollo Social, secretario de Gobierno y jefe de Gobierno en la Ciudad de México. Actualmente es director general del ISSSTE. Pues aquí lo tienes, Martí Batres, un gran universitario, gran funcionario público, activista social. Bienvenido aquí a tu casa, que cuántos años de tu vida estuviste aquí en la UNAM. Muchas gracias, John Ackerman. Gracias por tu amistad y tu invitación, tu interés en estos temas. Sigo en la UNAM. Sí, claro. Porque soy maestro en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Imparto la cátedra de Política Social, que empecé a darla hace 15 años. 15 años. Entonces, y para mí pues, es un gran tema. Un tema al que he dedicado mucho tiempo en estudios y también en la acción. ¿Cuáles son algunos de los libros o Pues temas mira, que abordas en esa clase? Por ejemplo, te voy a decir, el tema de mi tesis de licenciatura se refiere a la transformación del derecho familiar en derecho social, o sea, su tránsito del derecho privado al derecho social. Mi tesis de maestría es sobre las políticas sociales en la Ciudad de México. Y mi tesis de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas en estudios latinoamericanos es sobre las políticas sociales en el ciclo progresista latinoamericano. Entonces, bueno, pues los temas sociales están en mi interés profesional, pero además en la Ciudad de México fui secretario de Desarrollo Social, Claro. como te acuerdas, cuando fue jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y ahora soy director del ISSSTE. Bueno, tanto mi doctorado como la maestría los he hecho acá en la universidad, entonces pues mantengo un vínculo con la UNAM de carácter profesional constante. Claro. Además de que pues es la gran institución educativa cultural de México y es una universidad pública, gratuita, de masas, de calidad. Es una institución protectora en muchos sentidos. Desde la prepa, ¿cuál prepa fuiste? En la Prepa 7. Prepa 7. Estuve en la Prepa 7, Ezequiel A. Chávez, la que está en La Viga, y ahí me tocó el movimiento del CEU, donde movimiento en el que conocí a muchos amigos, compañeros ahora también, como la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es. Como Hugo López-Gatell, como Jesús Ramírez Cuevas, como Fabricio Mejía, en fin, y muchos más que formaron parte de ese movimiento. Pues bienvenido, Martí. Gracias. Un gusto tenerte aquí y como dices, ocupas ahorita un cargo muy importante, en general, pero en particular para los universitarios, porque los que tenemos alguna plaza en la universidad tenemos la fortuna, en el ISSSTE. Estamos en el ISSSTE. Así es. Somos, supongo, uno de los grupos más amplios de trabajadores del ISSSTE. Dependemos del ISSSTE para nuestro bienestar, nuestra salud. Son nuestros derechohabientes. Así es. Entonces, llegaste muy recientemente al ISSSTE, al inicio de este nuevo gobierno. ¿Cuáles han sido algunas de las innovaciones, los proyectos que tienes y has implementado? Bueno, primero te diría que el ISSSTE fue abandonado durante 36 años por los gobiernos neoliberales. Hay un artículo de un par de investigadoras donde señalan que el gasto per cápita en salud durante el sexenio de Miguel de la Madrid cayó en un 50%. 50%. Pero en el ISSSTE
cayó en un 70%. Eso te habla de el shock que hubo cuando empiezan las políticas neoliberales. Y se redujo todo el ritmo de crecimiento. Creció más rápidamente la derechohabiencia que la infraestructura. Se precarizaron los salarios, se precarizó el trabajo en el ISSSTE. Y bueno, y se privatizaron diversas áreas. Había hospitales privados. ¿Dentro del ISSSTE? Dentro del ISSSTE. ¿Y cómo funcionaba eso? Pues era el famoso modelo de asociación público-privada. Una empresa privada construía y administraba el hospital durante 20, 25, 30 años y el ISSSTE le daba una renta a lo largo de todo ese tiempo. Entonces, con el presidente Andrés Manuel López Obrador comienza la nacionalización del ISSSTE, así se le llamó, para nacionalizar 4 hospitales que estaban por esa vía. Ya se nacionalizaron el de Villahermosa, Tabasco, el de Mérida, Yucatán, el de Tepic, Nayarit. Nos falta el de Tláhuac, Ciudad de México. Estamos en esa vía. Todos esos los manejaban todavía hasta la fecha empresas. Hasta hace meses. Eran unas empresas que tenían contratos de décadas, tenían que romper los contratos, supongo, renegociarlos. Sí, y compramos los hospitales. Mira. Lo cual era más económico, aunque implicara una inversión más fuerte en el momento, que estar pagando a lo largo de 20, 25, 30 años, estar pagando una renta, pues ya el hospital salía como varias veces más su costo real. Y además ya te permite meter más en es la operación. ISSSTE, ya es público, ya lo dirige plenamente el ISSSTE, ¿no? Entonces, esa es una parte, pero se habían privatizado también los llamados servicios integrados. Hemodinamia, anestesia, laboratorio, banco de sangre, osteosíntesis, hemodiálisis, etcétera. Todos esos servicios privatizados. Y entonces dentro de edificios del ISSSTE, empresas ahí que operaban. Dentro de los hospitales del ISSSTE, la empresa llegaba con su equipamiento, y con sus insumos y con un poquito de personal técnico. Entonces, todo eso se ha venido cuestionando y se nacionalizaron 2 servicios, el de hemodinamia y el de anestesia. Estas nacionalizaciones de servicios y hospitales comenzaron en la parte final del sexenio del presidente López Obrador y las continuamos en este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y ya culminamos varias. Estamos en ese proceso. Y aparte, junto con estos elementos, estamos incorporando otros elementos de rescate. Bueno, vale decir que las nacionalizaciones fueron acompañadas por un equipamiento muy importante, nuevos equipos de hemodinamia. Hemodinamia es esto que se hace a nivel cardiovascular para evitar cirugías, se hace con cateterismo para enfrentar infartos, salvarle la vida a una persona por eventos cardiovasculares o también cerebrovasculares. Y se incorporaron también equipos muy modernos de resonancia magnética, de tomografía, mastografía, entre otros. Y por otro lado, junto con esto, ya en este sexenio hemos empezado otras acciones. Por ejemplo, una cosa importante es ir abordando cómo revertimos la precarización del trabajo. Resulta que en el ISSSTE, en aras de ahorrar recursos, pues se fueron abriendo horarios de 6 horas. 6 jornadas de 6 horas, no de 8 horas, sino de 6 horas. Y los trabajadores pedían pues las jornadas de 8 horas de lunes a viernes, pues para mejorar sus ingresos, mejorar su situación laboral. Entonces ahora lanzamos una convocatoria, se inscribieron 20,000 médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, radiólogos, técnicos, físicos, químicos, biólogos, etcétera. Y ya pasaron de 6 a 8 horas. Eso les ayuda a ellos a mejorar salario y prestaciones y a la institución y a la derechohabiencia les da miles de horas de trabajo adicionales. Y eso significa poder atender a más derechohabientes. Entonces, esa es otra medida que hemos hecho. Junto con esto, también hicimos una renivelación de
las áreas de trabajo social. Cada nivel pasó al siguiente. Esto representó un aumento salarial importante. Yo como maestro de trabajo social sé lo que significa esto como revaloración de la profesión. Y también hicimos una renivelación de trabajadores administrativos. Todo esto es un beneficio como a 45,000 trabajadores aproximadamente, muy importante. Dentro de las acciones para mejorar los servicios de salud, también estamos impulsando el tema del Programa Nacional de Quirófanos. Tenemos un conjunto de quirófanos deteriorados, entonces estamos al rescate de los mismos. Algunos requieren obra mayor, prácticamente rehacerlos. Otros requieren mantenimiento fuerte, otros requieren nuevo personal, otros requieren equipo como lámparas quirúrgicas o mesas quirúrgicas. Entonces estamos en ese proceso también. ¿Y todo esto con el mismo presupuesto o te aumentaron también el presupuesto? O sea, comparativamente estos años, ¿ha habido una tendencia a la alta? Nosotros tenemos más presupuesto que el año pasado y estos programas los estamos haciendo o con el mismo presupuesto o con el apoyo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República por instrucciones de la Presidenta. Se nos está ayudando para realizar esas acciones que son importantes para la mejoría, el rescate, la transformación del ISSSTE. Y hay otro tema polémico, el de las pensiones, por ejemplo. Antes de ese tema, ahí. Te comento en materia de salud otras cosas que son importantes. Por ejemplo, renovamos el parque de ambulancias, el parque vehicular de ambulancias. Teníamos 486, ahora tenemos 695. Una parte de las ambulancias, la mayoría son para traslado, pero ahora tenemos ambulancias para urgencias y con un equipo muy sofisticado a su interior. Y también, por otro lado, estamos impulsando el programa La Clínica es Nuestra en el primer nivel, en 562 clínicas del ISSSTE en todo el país, que permite entregarle recursos a los derechohabientes a través de sus comités de salud y bienestar para que estos realicen directamente obras y adquisiciones. Entonces compran mobiliario, compran equipo, compran refrigeradores para meter las vacunas, los medicamentos, y se hace eso autogestivamente. ¿Y tienes alguna medición o vas a hacerlo de satisfacción del usuario, por ejemplo? Porque todo esto que cuentas suena maravilloso y tendría que estar teniendo impactos muy concretos en la manera en que la gente percibe al ISSSTE, la rapidez con la cual se les atiende sus enfermedades. Sí se hacen evaluaciones. De hecho, existe un instrumento de evaluación institucional que tiene el propio ISSSTE que va midiendo la satisfacción de la derechohabiencia. Hay otras evaluaciones que se hacen por otras áreas del gobierno, de todo el sistema de salud. Y bueno, pues vamos de todas maneras a esperar a completar ciclos para poder medir los avances que vamos teniendo, ¿no? Junto con esto sacamos el decálogo de trato digno también. En fin, entre otras iniciativas, retomamos la obra, John. Con la presidenta hemos inaugurado ya en esta administración la clínica hospital de Pachuca Hidalgo, el hospital de Torreón, Coahuila, que es muy grande, son 250 camas sensables. Y en el mes de agosto se destinó para inaugurar diversas obras. Ahí está el tema del hospital de Tlajomulco, Jalisco, el de Acapulco, y hay otras unidades también para inaugurarse en Tecámac, Estado de México, son unidades más chicas. En Nochixtlán, Oaxaca, que es muy simbólico, también se van a inaugurar próximamente. En Playa del Carmen, Quintana Roo. Vamos a rescatar lo que fue el Hospital Gonzalo Castañeda, que tuvo una falla estructural, y vamos a construir una nueva unidad médica ahí. Este hospital estaba en Tlatelolco, tiene más de 12 años, casi 13 años que está ahí el inmueble, y ya tenemos todo listo para la demolición, y vamos a hacer ahí otra unidad. Y vamos a hacer el Hospital Regional de Oaxaca también. Es muy importante. Varios proyectos. Ahorita de seguimos. Nada más, sí es importante
que la audiencia y que los mexicanos reconozcamos la importancia de una institución como el ISSSTE. El IMSS también, por supuesto, pero la salud pública, estas herencias de una visión de un Estado desarrollista, de Estado de bienestar, que pues viene de nuestra revolución, realmente los compromisos que se establecieron frente al pueblo mexicano y que pues rompe con un esquema privatizador que pues, viene del norte, de los Estados Unidos. Ahí la salud está totalmente privatizada. Bueno, hay hospitales públicos, pero son para los pobres, ¿no? O sea, hay un sistema de castas en materia de salud en Estados Unidos. En los Estados Unidos, así es. Mientras aquí sí tenemos instituciones públicas que han sido abandonados, privatizados, pero ahí están, apenas llegamos a tiempo para rescatarlos. Exacto. Apenas pues llegan como en la personas como tú. película, La historia interminable. Todavía así es. Retomamos la última lucecita. Unos años más igual los hubieran vendido, ¿no? Por partes, ¿no? Hubieran desaparecido las instituciones. Así es. Entonces, yo valoro muchísimo el trabajo que haces tú, que hace todo el sector de salud pública. Tocaba un tema polémico para meterle ahí un poco de debate, de reflexión, que es las pensiones, porque las protestas de los últimos meses, de los maestros, etcétera, de la CENTE, un grupo específico de sindicalismo magisterial, ha estado cuestionando el modelo de pensiones. En general, no solamente las de pensionista o las que se aplican al sector público, los trabajadores del sector público, sino en general también las afores y la privatización que ocurrió en los 90s, han demandado reformas profundas, ¿no? Y ustedes han tenido un diálogo pues, productivo, respetuoso con ellos desde hace un tiempo. ¿Esto ya está resuelto? ¿Se han hecho reformas? ¿En qué estado estamos con esto con respecto a las demandas de ellos y con respecto a los esfuerzos del ISSSTE y el gobierno para mejorar la situación de los pensionados, ¿no? El presidente López Obrador hizo varias cosas en materia de pensiones. Por ejemplo, una de ellas fue, y esto fundamentalmente benefició a los del IMSS, reducir el número de semanas de cotización, aumentar la cuota patronal, reducir las comisiones que se llevan los bancos por administrar afores. Eso fue una primera cuestión. Luego, otra muy importante es ya hacia el final del sexenio se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que beneficia a quienes están en cuentas individuales. Ya ves que antes había un fondo solidario intergeneracional y luego con las reformas neoliberales de Calderón se pasó a los sistemas de cuentas individuales, las afores. Te voy a interrumpir un segundito porque me están llamando a corte y continuamos con esta narrativa y explicación muy importante. Correcto. No se vayan, aquí estamos con Martí Batres, director general del ISSSTE. No se vayan, regresamos ahorita en 2 minutitos. Aquí continuamos con Martí Batres. Gracias, Martí, por tu generoso tiempo a estar aquí en TV UNAM, aquí en Diálogo por la Democracia. Estábamos apenas abriendo el tema de las pensiones. Expliquemos quizás brevemente a nuestra audiencia, muchos ya lo tienen claro, pero quizás no todos, porque esto viene de los 90s. Antes teníamos un programa, un sistema de pensiones solidarias, como dices, ¿no? En que el mismo recurso que se cobraba para las pensiones se pagaba de regreso a los de las generaciones más grandes, o sea, los que trabajaban ahora apoyaban a los que estaban jubilados. Una cuestión de solidaridad generacional, pero a partir de los 90s hizo esta reforma privatizador individualizante, ¿no? En que ya cada quien tiene su propia pensión, lo cual suena muy bien, pero empezaba a hacer agua justamente en los momentos más fuertes del neoliberalismo y que estabas contándonos a partir de la llegada de Andrés Manuel y ahora con Claudia, se han hecho algunos ajustes para amortiguar los riesgos de ese otro modelo de cuentas individuales, ¿no? En efecto, pasamos de un sistema de ahorro solidario e intergeneracional, que era un solo fondo, con las reformas neoliberales del 2007 de Felipe Calderón, a un sistema de cuentas individuales. Ya no es un solo fondo, ya no es intergeneracional, ya no es solidario, sino cada quien tiene su cuenta. Esto es a partir del 2007. 2007-2010 se hace este cambio en
el sector público. Desde antes ya era. se había hecho en el sector privado 10 años antes, por el 97. Pero refiriéndome al ISSSTE, a partir del 97 se cierra el sistema solidario, solo ya los que ya estaban, pues continúan en él. De hecho, seguimos en esa transición. Y los nuevos trabajadores que van llegando a partir del 2007 se van incorporando al sistema de cuentas individuales. Cuando se va acercando el tiempo en el que tienen que completarse los ciclos, tanto en el IMSS como ahora en el ISSSTE, pero sobre todo en el IMSS, los ciclos para poderte retirar, se va vislumbrando que los ahorros de cuentas individuales son insuficientes, que son pequeños. Evidentemente esto genera una inconformidad social y una expectativa de angustia social al respecto. Para enfrentar esta problemática, el presidente López Obrador toma varias medidas que es importante recapitular. La primera medida es que incluye a los jubilados del IMSS y del ISSSTE en la pensión universal. Porque las pensiones que daban en épocas de Fox a Peña Nieto, Fox a Calderón, Peña Nieto, excluían tajantemente a los que tenían seguridad social, como si ya tuvieran resuelto el tema plenamente de su retiro, de su pensión. Entonces se universaliza, quedan incluidos. Es una primera medida importante. Ahí van todos los del ISSSTE también. La segunda medida que te decía beneficia sobre todo a los del IMSS es que se redujo el número de semanas de cotización, se aumentó la cuota patronal y por otra parte se disminuyeron las comisiones que los bancos cobraban por administrar las AFORES. Sí. Pero luego viene una medida adicional, ya en la parte final del sexenio del presidente López Obrador, que es la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Para qué es este fondo? Este fondo es para nivelar aquellas pensiones que resulten muy bajas en las cuentas individuales, en las AFORES. Es para este complemento. ¿Qué pasa si alguien, no sé, resulta que lo que ahorró solo le da para 6,000 pesos mensuales o algo así? Entonces entra el Fondo de Pensiones para el Bienestar para completarle hasta cubrir el último salario de vengado o el salario de vengado en el último año, de tal forma que es un complemento. Eso permite que las pensiones más bajas puedan estar niveladas en general con las pensiones cobradas en el sistema solidario. Esa es una medida muy importante que se da con el presidente. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado otra medida que no es para las cuentas individuales, sino para los que aún continúan en la transición en el sistema de ahorro solidario, en el llamado artículo 10º transitorio que se conoce en el argot del ISSSTE, y consiste en disminuir la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque en las reformas del 2007 se aumentó esta edad con el objetivo de llegar hasta 60 años. Ahorita que estamos en 58 años, la presidenta sacó el decreto para congelarle los 58 años y en los años siguientes gradualmente bajar la edad de jubilación de los hombres a 55 y de las mujeres a 53. Cuando dice edad de jubilación es edad mínima para poder jubilarse. Sí. O sea, no es que te jubiles automáticamente a esa edad, sino si es que hayas acumulado los años suficientes de trabajo, ya te puedes jubilar, ¿no? Es la edad mínima en este caso. Pero era parte de las exigencias sociales que había. Y entonces, pues son dos decretos muy importantes. Uno beneficia mucho a los trabajadores que están en cuentas individuales, el otro es un beneficio para los trabajadores que están en el 10º transitorio. Ahora bien, no es todo. Sabemos muy bien que hay que seguir estudiando el tema de las pensiones, cómo fortalecemos, porque es una parte de la protección social en el último tramo de la vida de cada quien. Y está
en análisis qué otras cosas podemos hacer. Nos interesa mucho, por ejemplo, en el caso del ISSSTE, el fortalecimiento del pensionista. El pensionista es la única afore totalmente pública. Es la única afore pública. Eso es muy importante, Martín, porque todos los demás son Privadas. bancos. Son bancos. Todos los ¿no? demás son bancos o son aseguradoras privadas, en fin. Y pensionista es totalmente pública. El ahorro que haga el trabajador ahí está en el marco de lo público del Estado. Pero pensionista además ofrece todavía menores comisiones que las de los bancos. O sea, la comisión más baja voy a usar una frase que no me gusta, pero por decirlo así, del mercado pensionario es la de pensionista. Pero además pensionista tiene un sistema de reparto de utilidades para los trabajadores que ganan menos y por lo tanto ahorran menos. Entonces, pagas tu comisión, pero al final te dan un reparto de utilidades a los que ganan menos. O sea, te devuelven la comisión y un poquito más. Esto significa que la mejor afore es pensionista. A ver, pero si yo Y soy es la trabajador... mejor. Sí, Sí. nada más te iba a preguntar, si yo fuera trabajador del sector privado, También puedes. trabajo En una empresa industria privada. que no tiene nada que ver con el Estado, tengo la libertad de escoger mi afore, Sí. ¿no? Siempre me llegan propaganda, pues que Banorte, que bueno, no voy a mencionar los nombres de los diferentes bancos, pero todos quieren tu dinero, pero también puedo yo, aunque esté en el sector privado, depositarlo, decidir ir al pensionista. Sí. Ajá. De hecho, de todos los que están en pensionista, el 70% son trabajadores del Estado y el 30% son trabajadores de empresas privadas. Pero muchos piensan, equivocadamente, que el pensionista solo es para los trabajadores del Estado y que los trabajadores de empresas privadas se tienen que ir a afores privadas. Y no es así. Pensionista, de hecho, tiene un potencial abierto, ¿no? Hay que ver cómo se facilita este derecho, porque luego lo obstaculizan mucho para que el trabajador no se cambie de afore. Pero el trabajador tiene derecho de decidir en qué afore está. Incluso tiene el derecho de cambiarse de afore. ¿Y cómo se hace? Si yo quisiera cambiar. Tiene sus problemáticas burocráticas y son cosas que hay que agilizar. Por eso te digo que todavía hay que hacer cosas para fortalecer el pensionista. Pero el pensionista, digamos, debemos verlo como una columna vertebral de un sistema público de Claro, es lo pensiones. que queda de lo público. Es lo que ¿no? queda, pero igual que cuando hablamos hace ratito del Ajá. rescate del ISSSTE, Ajá. aunque sea la última lucecita, la podemos expandir. Así es. O sea, el pensionista puede crecer más. Eso depende mucho de la decisión de los trabajadores, porque no se puede tomar la decisión de que vengan todas las cuentas a pensionistas. Eso no, el Estado no puede decidir eso, porque cada cuenta es individual, entonces cada quien decide sobre su cuenta. Pero el trabajador sí puede decidir ahorrar en pensionista. Y es importante superar un poco este prejuicio de las épocas neoliberales en que se pensaba que lo que hiciera el Estado fuera necesariamente ineficiente, corrupto y que no nos convendría, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo es que incluso las mismas condiciones del mercado son mejores en el pensionista. Con las ¿no? mismas reglas del mercado, pensionista es mejor. Es decir, la comparación competitiva favorece mucho a pensionista. Menos comisión bancaria e incluso un reparto de utilidades que no tienen las afores privadas. Bueno, entonces eso es muy importante, que al final de cuentas nos toca también a nosotros los trabajadores decidir, no estar esperando nada más que el gobierno cambie su política, que lo está haciendo, como señalas, sino que nosotros también tomar ese paso a favor de lo público, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, recibimos opiniones de las organizaciones sindicales de fortalecer pensionistas y les decimos, estamos de acuerdo, ahí traemos varias ideas que en su momento ya se hablará de ellas, pero los trabajadores también tienen la palabra, porque de Entonces, ellos yo nada más- depende mucho fortalecer a pensionistas. Por internet lo puedo hacer, teóricamente.
O sea, o voy al ISSSTE, o sea, si me quiero afiliar al pensionista, ¿cuáles son los pasos básicos? O sea, voy a la página, a la oficina, o... Bueno, hay página de pensionista, Ajá. hay módulos de pensionista Bueno, en claro. diversas oficinas, hay oficinas del ISSSTE donde te van a informar sobre Bien. pensionista. Pero a propósito de lo que comentas, dentro de las acciones de fortalecimiento de pensionista que vamos a hacer, está una campaña para informar cómo te incorporas a pensionista y facilitar, dar los datos, el ABC, para que fácilmente te incorpores a pensionista. Y eso ayuda a fortalecer el sistema público de seguridad social. Ahora, tomando un paso atrás, más amplio, estuve leyendo una columna reciente tuya en que dialogas, interpelas con pues, un intelectual que se llama Héctor Aguilar Camín, que había dicho que en los últimos años no se había logrado pues, nada y que estamos hundiéndonos en un sistema autoritario. Lo llamamos a la reflexión, a Aguilar Camín. ¿Cuáles son algunas de tus ideas fuerza que expresabas en ese artículo? Bueno, es que el artículo de Aguilar Camín está hecho con toda subjetividad, más con su enojo en contra de los cambios que han ocurrido en el país, que con la objetividad de alguien que debe hacer un análisis serio, porque más allá de cuál es tu postura político-ideológica, pues tienes que ser serio al hacer un análisis. Entonces, dice dos cosas que refuto ampliamente. Una, que que estamos en un sistema autoritario que nunca había habido en México, que nunca se había dado caso que el gobierno pudiera tener el poder para gobernar sin los otros partidos, que además tenemos un sistema constitucional legal que avala eso. Pues yo digo, ¿qué clase de historiador es Aguilar Camín? O sea, malo en su análisis histórico y en su análisis constitucional. Históricamente hablando, vamos a ubicarnos en un año concreto, 1986, por poner un caso. El 100% de los senadores era del PRI. El 100% de los gobernadores era del PRI. El 100% de los ministros de la Corte era del PRI y los 32 presidentes de los tribunales de justicia de los estados también y las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y obviamente el control del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Federal y en las 32 entidades federativas. O sea, que no lo vivió Aguilar Camín. O sea, ¿dónde estaba? Estaba muy sumergido en sus estudios, ¿o qué? Bueno, esa es una realidad que tuvimos mucho tiempo. A eso hay que agregarle que en esa época el gobierno tenía un control de los medios de comunicación. Es una diferencia muy grande. Hoy en día el gobierno no tiene control de los medios de comunicación. Hay una libertad que no se tenía antes. Ahora se puede criticar al gobernante. Aguilar Camín se quejó una vez, o expresó una vez, se sintió liberado. ¿Te acuerdas que hubo un texto de Salinas de Gortari? Casi sugería que no podía criticarlo, pero que ya se había liberado de eso. En efecto, no podía criticársele, no lo podía criticar. Ahora él puede criticar a los gobernantes actuales. Pero además hay que agregar que precisamente en esta cuarta transformación se han hecho una serie de reformas democratizadoras que van en contra de esa presidencia imperial. Por ejemplo, solo se podía juzgar al presidente por unos cuantos delitos. Ahora se le puede juzgar al presidente por cualquier delito. Claro. No existía la revocación de mandato. Ahora existe la figura de revocación de mandato, que es una presión para quien gobierna, para gobernar bien. Y por otro lado se eliminó la partida secreta del presidente. Claro. Que en épocas de Salinas tuvo mucho auge, por ejemplo, cosa que no criticó Aguilar Camín. Entonces, pues al contrario de lo que dice Camín, ahora hay reformas que democratizan el poder presidencial. Agrégale a eso, John,
que desapareció el Estado Mayor Presidencial. Agrégale también que ya no en el terreno propiamente legal, pero sí como decisiones, la residencia de Los Pinos, fastuosa, dejó de ser la residencia del titular del Poder Ejecutivo, y agrégale que ya no hay avión presidencial para los diversos viajes, incluidos los al extranjero. Entonces, hoy tenemos una presidencia mucho más democratizada, que gasta mucho menos en su funcionamiento que la que vivió en sus años de gloria intelectual Aguilar Camín. Sobre la segunda cuestión, el otro tema, porque él dice, no hay ningún proyecto de prosperidad y desarrollo. Bueno, ¿qué entiende por prosperidad Aguilar Camín? ¿Cómo puede entender la prosperidad sin las personas, sin la gente? Acaban de salir los resultados del INEGI que confirman los datos de hace 2 años y confirman la tendencia del sexenio del presidente López Obrador. Se ha reducido la pobreza de 18 para ahora en 8%, 10%, algo así. Aumentó el ingreso de los hogares en un promedio del 15%. Aumentó el ingreso de todas las clases sociales, con mayor proporción de los que ganan menos, con menor proporción de los que ganan más. Eso es prosperidad, que la gente viva mejor. Eso es la prosperidad. ¿O qué idea de prosperidad tiene, no? Actualmente salen 10 millones de personas de la pobreza. Se reduce la desigualdad, se reducen los niveles de pobreza, aumentan los ingresos. Como ya se analizó, los ingresos aumentaron no fundamentalmente por los programas sociales, aunque hay una participación de estos, sino sobre todo porque creció el empleo y creció el salario. O sea, la formalización a la que aspiramos, que forma parte de un concepto global de prosperidad. Muy bien, vamos a un segundo corte y continuamos con este importante diálogo con Martí Batres. No se vayan, aquí les esperamos. Aquí seguimos con Martí Batres, muy distinguido universitario, funcionario público. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Martí, por la audiencia, por su paciencia, por su tiempo, su atención. Pues vas terminando también un periodo muy intenso de ocupar la jefatura de gobierno. Como jefe de gobierno estuviste unos 15 meses de muy arduo, intenso trabajo, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que por cierto estuvo aquí en este programa, los primeros programas de este Diálogo por Democracia, estuvo con nosotros Claudia. Y ella se fue a la campaña, te encargó la ciudad y brillaste. Bueno, desde mi punto de vista, hiciste grandes trabajos esos 15 meses. Y es un tema que estamos recordando, ahí fue el aire, es el tema de la gentrificación, que ha sido algo polémico recientemente, hasta unas protestas un poco extrañas, legítimas en sus causas. Una causa muy importante, ¿cómo evitar que la Ciudad de México, sobre todo las zonas centrales, se vuelvan simplemente centros para el capital financiero global y para gente que no está integrada en las comunidades? ¿Cómo guardar nuestra historia, nuestra cultura política, nuestra comunidad propia en la Ciudad de México? Hiciste acciones muy concretas en esa materia como jefe de gobierno. Pues en efecto yo busqué aprovechar cada minuto que me correspondió en la jefatura de gobierno. No vamos a hablar de todo eso hoy, pero a propósito que me preguntas este tema de la gentrificación o gentrificación, te comentaría que para mí ese es uno de los problemas que más deben atenderse. Cada quien en su tiempo, y yo tomé varias medidas al respecto. Este es un tema que tiene que ver con el llamado derecho a la ciudad, el derecho de la gente a disfrutar de la ciudad y particularmente de la gente de bajos recursos, que es la que es constantemente expulsada hacia las orillas. La gente que vive en ciertas colonias es desplazada, se encarecen las colonias por la especulación inmobiliaria y se expulsan hacia otras colonias de la periferia y finalmente terminan siendo expulsadas de la ciudad. Entonces el disfrute de la ciudad pues ya no
ya no es ese derecho, ya no se realiza. Para mí eso es muy importante porque tiene que ver con una cuestión básica de justicia, de inclusión, y se trata de que la ciudad pueda ser disfrutada por todas y todos, que no se expulse a los pobres de las ciudades. Es un tema no solo de aquí, es un tema mundial. Y bueno, se han tomado medidas en diversos lugares del mundo, en Barcelona, en París, en otros, y aquí me tocó implementar varias cosas. Te comento unas que recuerdo en este momento. Un tema importante fue el decreto que sacamos de protección de las áreas de conservación patrimonial para que no se usen estas medidas de estos instrumentos de transferencia de potencialidades, polígonos de actuación que sirven para hacer grandes torres por todos lados. Artimañas jurídicas para justificar Entonces, estas. Así es. Protegemos así a los pueblos originarios para que ahí pues, no sean destrozados por un desarrollo sin control, sin dirección. Esa es una medida. Otra medida que tomamos fue impulsar la vivienda en renta para jóvenes. Eso. Se comenzó un proyecto en aquel entonces. Otro punto que realizamos fue las reformas a la ley de vivienda y al Código Civil para ponerle un tope al aumento de las rentas. Las rentas podían aumentar, decía el Código Civil, hasta 10% cada año, pero si la inflación es del 5%, pues prácticamente era un crecimiento geométrico. Entonces pusimos como límite la inflación. La renta no aumente más allá del índice inflacionario. Incorporamos un registro de contratos para que la gente tuviera la referencia de lo que había pagado en el periodo anterior. Y también, por otra parte, establecimos en la ley de vivienda la posibilidad de que el gobierno de la ciudad construyera vivienda para renta, no solo para la adquisición. Claro. ¿Por qué, John? Porque luego, por las presiones inmobiliarias, personas que son beneficiadas con una vivienda de interés social terminan vendiéndola, Claro, porque vienen las presiones económicas y entonces el fenómeno de expulsión no se termina con eso. A eso le agrego que le aumentamos el presupuesto al INVI, al Instituto de Vivienda, un aumento muy grande, y le dejamos 1,000 millones de pesos, tenía como 400 millones de pesos, le pusimos 1,000 millones de pesos para la construcción de vivienda. Continuamos una cosa que empezó la doctora Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno, hoy presidenta, que fue vivienda para los campamentos, para quienes vivían en campamentos. Yo particularmente le entregué vivienda a los campamentos indígenas. Uno de ellos estaba ahí en esta zona de la colonia Juárez, muy conflictuada. Entre otras medidas, y tomamos medidas concretas también, ¿no? Por ejemplo, paramos un proyecto que había sobre el eje 10, aquí cerca de Ciudad Universitaria. Y en lugar del proyecto inmobiliario, se decidió hacer un parque para los vecinos de esta zona, para poner un ejemplo, ¿no? De igual manera nos pusimos del lado de los vecinos en el caso de Santa Cruz Atoyac, donde se permitían 6 pisos, querían construir 12 pisos. Entre otras medidas específicas que tomamos, y una de ellas tiene que ver con el tema del Airbnb, que no es el motivo principal de la gentrificación, pero sí forma parte del conjunto. Entonces le pusimos límites de tiempo y de uso a los inmuebles destinados a ello. O sea, no se puede destinar todo un inmueble a Airbnb y no se puede destinar todo un año a ese uso de plataforma turística. Bueno, plataformas tipo Airbnb, hay otras que tienen otros nombres. Eso, entre otras medidas, para ir combatiendo la gentrificación. Había departamentos que se habían construido como parte de la reconstrucción con el objeto de abonar con su venta al financiamiento de la reconstrucción, y decidimos que otra opción sería ponerlos en renta. El gobierno recibiría esa renta
pero eso nos ayudaría también a desgentrificar para que personas que trabajan en ciertas zonas centrales pudieran rentar esos departamentos también. Y evitar los traslados de 2 horas. Evitar de los traslados de 2 horas, 3 horas, en fin. Y entonces ahí poder ayudar a la gente que trabaja en alguna zona, ¿no? Que trabajas en la Condesa y te tienes que trasladar a grandes distancias. Ahí son como 10 medidas que sacamos contra la gentrificación. No, es muy la más importante de todas que tenemos que hacer es la construcción de vivienda social. Sí. Esa es la más importante que se tiene que hacer, no solo en la Ciudad de México, porque como te digo, este es un problema de otras ciudades del país y de otras ciudades del mundo. Sí, no sé cuántas viviendas tiene planeada Clara Brugada ahora en esta nueva administración. Tiene una meta alta. Tuve entrevista con ella recientemente, estuvo aquí Alejandro Encinas para hablar de eso, pues tiene una meta muy alta para que en este sexenio nuevo se construya masivamente vivienda popular, porque no es que uno esté en contra de la construcción de vivienda, nada más en contra de la especulación y en contra de el lucro a costo de la calidad de vida. Somos una ciudad abierta a todas las clases sociales, aquí puede haber ricos, pobres, clase medieros. Pero los que corren el riesgo de ser expulsados son los más pobres. Así es. O de clase media popular, son los que corren ese riesgo. Ahora te voy a decir, hay un contexto bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum está impulsando un programa de vivienda muy importante, de más de 1 millón de viviendas para construirse a lo largo del sexenio, de viviendas de interés social, esto independientemente de lo que se haga por el sector privado, vivienda para los trabajadores, vivienda de CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda, que trabaja con reglas parecidas a las del INVI de la Ciudad de México, vivienda del Infonavit y vivienda de Foviste. Y con eso te comento otro avance muy importante en el ISSSTE. A ver. Foviste va a volver a construir vivienda después de 18 años. Las reformas neoliberales del 2007 a la ley del ISSSTE no solo privatizaron el sistema de pensiones, también le quitaron al Foviste la atribución de construir vivienda. Lo convirtió en un banco de préstamos, nada más. Lo convirtieron en un fondo para dar préstamos y con gente endeudada por décadas. Y el fin del Foviste no es ser un fondo que se alimente cobrando intereses a la gente indefinidamente, sino sobre todo es un instrumento para que trabajadoras y trabajadores tengan vivienda. Entonces ahora salió un decreto de la presidenta y sobre la base de ese decreto el Foviste volverá a construir vivienda, sobre todo para los trabajadores que ganan menos, que son los que difícilmente tendrían un crédito que pudieran colocar en el mercado porque el crédito que pueden conseguir es bajo. Pero además, desde el Foviste se está realizando un programa para congelar, reducir o de plano condonar las deudas problemáticas o impagables que tengan acreditados del Foviste con la institución. Esto va a beneficiar a 400,000. Ya llevamos 149,000 beneficiados de la primera etapa que se cumplió en tiempo y forma al 100%. Estaba viendo que incluso, no sé, ya se aplicó, lo tienen como plan, pero todos mayores de 80 años que tengan alguna mayores deuda. De 80 años con donación automática. ¿Eso ya es un hecho? Ya se acaba de aprobar. Y luego también se pueden mancomunar créditos de Infonavit y Foviste. Si el señor está en Infonavit, la señora está en Foviste, juntan sus créditos y compran algo más grande. Bien. Si no están casados, sino en unión libre, también lo pueden hacer. Mira. También si son hermanos, también si son padre e hijo, madre e hijo, también. Todo ese tema de repensar la familia es algo que ha acompañado tu carrera en general, el ascenso del PRD, de Morena, de la izquierda política. Cuando estaba revisando tu biografía antes de esa entrevista, ya nos conocemos, nos hemos encontrado en muchos espacios, pero no conocía bien tu participación como diputado local 97, pues, jovencito, ¿cuántos años? 30 años. 30 años. Fui presidente de la Asamblea Legislativa de los 30 años. Y una de las grandes reformas de esa época, llega Cuauhtémoc Cárdenas, de jefe de gobierno, y llega toda una bancada nueva ahí al Congreso de la ciudad, y reforma el Código Civil. No sabía que antes, por ejemplo,
una mujer no podía volver a casarse inmediatamente después de haberse divorciado. Tenía que esperar un año hasta que ustedes reformaron y liberaron todo esto. Fue una gran reforma. Esta se concretó finalmente en el 2000, pero estuvimos trabajando en una comisión de reforma al Código Civil y al Código Penal del 97 al 2000. Nosotros somos la primera asamblea legislativa y estrenamos las facultades para reformar el Código Civil y el Código Penal, porque la Ciudad de México no tenía su Código Civil ni su Código Penal, a diferencia de los estados. El Código Civil de la ciudad era el Código Federal. Era federal, era el Código Federal del Distrito Federal y territorios federales, pero pues ya, eso ya se acabó. Entonces, al estrenar esta facultad hicimos una reforma formidable. Nos ayudaron abogadas, abogados de avanzada, feministas y otros especialistas. Y entonces se tocaron temas como el que dices. Una mujer tenía que esperar 300 días para poder volverse a casar después de divorciarse, y un hombre podía casarse al día siguiente de haberse divorciado. El hombre podía desconocer a los hijos nacidos dentro de los primeros 180 días de su matrimonio. O sea, era un atavismo que se conservaba. Y luego hicimos también reformas sobre el patrimonio familiar, a propósito de todo este tema de la vivienda, y proteger. El patrimonio familiar era entonces como de unos 70,000 pesos, lo agrandamos a como a 1,400,000 pesos para proteger el patrimonio y que fuera inembargable el patrimonio familiar. Se hicieron otras reformas, por ejemplo, en materia de adopción. Estaba la adopción simple, la adopción plena, y se decidió que toda adopción fuera plena. El hijo adoptado pasa a ser parte de la familia. Su vínculo no solo es con el adoptante, sino con todo el núcleo familiar, como un hijo biológico. Eliminamos todos los calificativos y discriminaciones a los hijos que había, como hijos fuera de matrimonio, hijos expósitos, hijos naturales, otros más feos, y que estaban en la ley. Estaban en el código, y en pleno año 2000, John, o sea, en los albores del siglo XXI. Todo eso se quitó, y eso permite que todos los hijos puedan acceder a derechos sucesorios también. Entre muchas otras reformas que se hicieron con perspectiva de género, con perspectiva de igualdad, muy importantes para proteger a la familia. Sí, esta ciudad en general ha sido de vanguardia en muchos temas, ¿no? El aborto, matrimonio, igualdad, sexo, Fíjate que antes de incluso de San Francisco o París, aquí avanzamos esos temas también. El viejo concepto de matrimonio, que por cierto lo hicieron los liberales del siglo XIX, pero no por eso dejaba de ser conservador, decía: el matrimonio es la unión de una mujer y un hombre para llevar el peso de la vida y perpetuar la especie. Claro. Ese era el viejo concepto. Y nosotros en el 2000 incorporamos otro concepto que decía, palabras más, palabras menos: el matrimonio es la unión de dos personas para la comunidad de vida, la ayuda mutua y la posible reproducción. Ya eso fue en el 2000. Y después viene 10 años después, el matrimonio igualitario. Ese ya no me tocó a mí, pero pues ya tenía una base, y ya nada más es la unión, el matrimonio es la unión de dos personas para la comunidad de vida y la ayuda mutua. Pero esa reforma que mencionas, que se consumó en el año 2000, pues fue una reforma muy avanzada, muy profunda. Tocamos más de 300 artículos en muchísimos temas. Pues muchas gracias, querido Martí. Podríamos seguir conversando un Hay buen más rato, temas, muchos temas. Espero que regreses pronto, que nos informes más sobre lo que vas logrando en el ISSSTE. Seguro también tendrás otras responsabilidades futuras. Un placer, un gusto recibirte aquí. Un último mensaje para la comunidad universitaria que quisieras compartir. Bueno, estamos transformando al ISSSTE, y me da gusto que muchos de nuestros derechohabientes son trabajadores administrativos o académicos de la UNAM, y es una comunidad pues protegida son comunidades protegidas por el ISSSTE, y estamos trabajando para que las 22 prestaciones que otorga el ISSSTE
se transformen, sean cada día mejores, principalmente salud. Pero el ISSSTE también tiene responsabilidades en materia de vivienda, pensiones, jubilaciones, préstamos personales, préstamos para adquirir vehículos, servicios funerarios, temas de turismo social, recreativos, estancias infantiles, casas de día. Es realmente una institución muy importante para el estado de bienestar. Y ahora, en este periodo, especialmente ahora con la presidenta Sheinbaum, el ISSSTE va a crecer, va a mejorarse sustancialmente. Muy bien, pues muchas gracias, estimadísimo Martí. Muchas gracias, mi un querido gusto. John. Un abrazo también a nuestra muy querida audiencia. Esperamos de nuevo en 8 días para continuar con nuestros diálogos por la democracia aquí en TV UNAM.